aviso. Todavía no estamos en el aire, ¿verdad? Clarinia. Clarinia. No, פתאום הופיע משהו כאן, גותית, אני לא יודע, אבל הם מנסים בכל אופן לקשר, מנסים. לא יודע, צריך לעשות משהו, הופיע זה. להמתין? להמתין, כי זה הופיע, הוא מנסה, ויסטיין נזמיתי לי. נדמה לי שהוא מנסה ליצור את הקשר. אני חושבת שאתה יכול לעשות גותית. ¿Quién? Bueno, ahora sí, ya estamos en el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del Programa Anual de Conferencias 2021, organizado por el Centro de Estudios Prospectivos, CEP, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, Asociación Civil, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Este ciclo cuenta con el apoyo y la colaboración de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe del programa CITEC y la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Deseamos agradecer la participación de quienes nos acompañan a través del canal de... Recordarles también que el ciclo de conferencias ha sido diseñado con la finalidad de propiciar una reflexión y debate en torno a la vigencia de los estudios de futuro en general y la prospectiva en particular. Y para ello contamos con la participación de expertos invitados de reconocida trayectoria internacional. El día de hoy nos convoca la tercera conferencia, que está a cargo del doctor Joseph Odara. Es argentino y vive en Israel desde hace mucho tiempo. El tema que va a compartirnos el día de hoy son los efectos económicos, tecnológicos, médicos y sociales del COVID-19 en la estratificación mundial en el horizonte de esta y la próxima década. Para nosotros, el CEP y el MINCIT, es un honor contar con la participación del doctor Odara, quien ha realizado numerosas aportaciones al campo de la prospectiva, en particular en Latinoamérica. Y quisiera rescatar y recuperar uno de sus libros, que es un clásico, una referencia obligatoria dentro de los estudios de futuro, que se denomina Los estudios de futuro, problemas y métodos. Publicación que presenta los marcos conceptuales e institucionales de la prospectiva y brinda un panorama exhaustivo sobre las principales técnicas formales e informales dentro de este campo disciplinar. Texto que les haremos llegar a quienes participen en la conferencia en el día de hoy. Voy a presentar una breve semblanza del doctor Joseph Odara, quien posee una maestría en Sociología y Ciencias Orientales por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctor en Sociología por la Universidad de Lima, Perú, catedrático en diversas universidades de México, Puerto Rico, Estados Unidos, Israel. Durante más de 15 años ha sido funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde ha trabajado las aportaciones y contribuciones de Previch al pensamiento económico y al desarrollo de Latinoamérica. Más tarde ha sido investigador asociado en el Colegio de México y en la actualidad es catedrático de una universidad en Israel. Tiene numerosas publicaciones, verdaderamente que tiene una larga trayectoria en el campo de los estudios de futuro y prospectiva.
También aprovechamos para recordar a quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube que pueden realizar sus preguntas y comentarios al expositor a través del chat. Aprovechamos también para invitarlos a que se suscriban al canal del MINCID para seguir las futuras transmisiones. Y sin más, le damos la palabra al doctor Joseph O'Hara para que presente su conferencia sobre los efectos económicos, tecnológicos, métodos y sociales del COVID-19 en la estratificación mundial en el horizonte de esta y la próxima década. Joseph. Está silenciado, Joseph. Tenés que activar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Javier. Y quiero también dar las gracias a Rafael Ramírez, cuando él apareció también en este marco, y a don Silvio, a Lucrecia Wagner, que también, aunque no pude estar en el momento de la disertación, sin embargo, pude, gracias a los milagros de este medio, pude escucharlos. Bueno, estamos hablando hoy de un problema o de una epidemia que realmente no tiene antecedentes en la historia, particularmente por su naturaleza y por sus resultados. Casi no hay fracción o segmento de la sociedad que no sufre los efectos de esta epidemia. Para poder estimarla bien, tal vez vale la pena recordar epidemias que hubo rápidamente, epidemias que hubo en el pasado, como las epidemias bíblicas, que fueron consideradas como un castigo de Dios o de Satanás, o la peste de Antonino, llamada así, en el año 165, que también tuvo algunas repercusiones, pero menores. La de Justiniano, a 2 siglos, hacia el siglo V. Finalmente, tal vez la peste más importante y más creativa, que fue la muerte negra en el siglo XIV europeo. Digo que fue, por un lado, terrible por el número de víctimas que causó, y entre paréntesis, su origen también se debió en China. Desde China, desde Asia, desde el Asia occidental, desde allí vino la peste negra hacia Europa. Pero por otro lado, tenemos creaciones artísticas muy importantes, literatura también. Es decir, hay autores como Jacques Le Goff que han examinado el tema exhaustivamente, y sobre el campo, seguimos, y sobre el campo de las epidemias en general, recomiendo mucho a Patricia Galena, una mexicana que en el propio tiene un artículo muy amplio que en forma comparativa trata de hacer un balance de los resultados, efectos y perjuicios causados por las diferentes epidemias. En el caso actual, ¿cuáles son sus características peculiares? En primer lugar, el hecho de que la extensión geográfica, es decir, más de 250 países, a pesar de que su origen fue en China hacia finales del año 2019, su extensión fue rápida hacia una enorme, prácticamente hacia casi todos los países que son hoy conocidos. Es una característica muy singular de esta epidemia. En segundo lugar, ha causado muertes que son muy difíciles de estimar. Los cálculos oficiales trascienden el número de millones de muertos. Sin embargo, sabemos muy bien que hay países como Brasil, tal vez, como México, tal vez, como algunos países de Europa Oriental, que están tratando de ocultar
cuántos muertos en verdad ha producido. De todas maneras, ha producido esta epidemia. De todas maneras, es un efecto inmediato causado por la epidemia. En segundo lugar, tenemos un desempleo masivo, un trastorno en el mercado económico y en el mercado financiero. En el mercado económico, especialmente, las principales víctimas han sido las mujeres en sus diferentes puestos. Y el resultado ha sido un desempleo casi masivo, que tiene, por supuesto, consecuencias en el corto y en el mediano plazo. En tercer lugar, tenemos trastornos en la concepción de la vida. Como insinuaba hace algunos minutos, hay algunos que empiezan a preguntarse, ¿la vida? ¿La vida para qué? ¿La vida por qué? Es decir, preguntas existenciales que son absolutamente contrarias a lo que ciertas corrientes reformistas se hacían en el siglo XVI o XVII, cuando pensaban que la vida y el trabajo en la vida, el empeño en la vida son valores importantes. Esto hoy está en una crisis muy sustantiva. Tenemos también un problema en algunos países de deuda externa que puede aumentar. Algunas instancias financieras piden la suspensión y cancelación, inclusive la cancelación de la deuda, pero esta existe y va a aumentar y va a traer problemas especialmente a los países endeudados. Hay también un cierre escolar que ha durado mucho tiempo y ha obligado a los niños, y no solamente y a los varones, a estudiar en la casa con instrumentos que a veces tienen y que a veces no. Es decir, no todo el mundo tiene computadoras, no todo el mundo tiene la posibilidad que yo tengo de una conversación con ustedes. Es decir, que aquellos que no son los sectores privilegiados por la posesión de una computadora y las facilidades que ofrece, la educación no la pueden recibir, y si la reciben de una manera inapropiada. Además, tengan en cuenta que la reciben en la casa, en una casa donde también hay un padre desempleado o una madre desempleada, y la casa tiene sus límites físicos, de manera que los conflictos que se verifican dentro de ese marco espacio pueden ser conflictos sumamente decisivos. Por supuesto, se ha tratado de alentar la vacunación como uno de los instrumentos para detener la inflación, detener la epidemia. Algunos países han tenido éxito en una primera vacunación, o al menos parcial. Otros han avanzado en la segunda vacunación. En el caso israelí, hemos avanzado en la tercera vacunación. Es decir, hoy cualquier ciudadano de 30 años o más puede recibir la tercera vacunación sin ninguna dificultad. Pero a pesar de ello, tenemos un número relativamente considerable de afectados. De todas maneras, la vacuna es un instrumento que permite no paralizar, pero al menos frenar en alguna medida esta irrupción de la epidemia. ¿Cuáles son las preguntas ya en el mediano plazo que nos podemos hacer como resultado, como las repercusiones, las múltiples repercusiones que tiene la epidemia? En primer lugar, la democracia, ¿se sostendrá o no? En este momento hay muchas personas y sectores que están desanimados, descontentos, con gobiernos que aparentemente no hacen lo máximo para salvar sus vidas y cuidar el bienestar. Y podría haber irrupciones internas,
o podría haber una redefinición de la democracia. Es decir, que la democracia podría descubrir el sistema democrático, podría descubrir nuevos procedimientos muy finos para controlar una población con instrumentos tecnológicos sin que la población misma esté al tanto de esos controles tecnológicos. En otras palabras, que en términos nominales la democracia continúa su curso, pero en rigor el gobierno o quien gobierna al gobierno tiene los instrumentos necesarios para controlar especialmente a aquellos sectores que podrían ser semillas o semilleros de oposición. Es decir, la democracia misma está en peligro y está en proceso de redefinición. En segundo lugar, tenemos la cibernética, es decir, todos los instrumentos que en este momento también estamos usando. ¿Cuáles van a ser sus repercusiones? ¿Traerá, por ejemplo, un empleo solamente selectivo? Es decir, solamente aquellos que dominan este instrumento y estos canales tendrán lo que hacer en este mundo, y aquellos que no puedan o simplemente tendrán que renunciar al trabajo. Y hablo de una renuncia al trabajo no con placer, que yo me insinuaba hace algunos minutos, sino con disgusto. Es decir, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo futuro, y por lo tanto utilizo cualquier instrumento con tal de sobrevivir, inclusive instrumentos violentos. Hay un tercer elemento que podría surgir, y es el crimen organizado. Lo conocemos en varios países. México, por ejemplo, es uno de los ejemplos más nítidos sobre este problema. Esta delincuencia internacional hoy ya tiene otro carácter, y seguramente se va a convertir en un fenómeno que va a utilizar también los instrumentos cibernéticos, la computación, con el objeto de dar marcha atrás. Tenemos un problema adicional con las fuentes de energía, del petróleo. El petróleo, que en algún momento se consideraba el oro de algunos países que lo tenían, en este momento está en franca decadencia. Ya llegó el automóvil eléctrico, inclusive en este mismo edificio ya están lidiando a los dueños de los automóviles eléctricos, lidiando sobre cómo van a ser para poder recargar con electricidad a los automóviles que acaban de adquirir. Esto es un cambio, radical. Es decir, aparecerán nuevas fuentes de energía distintas al petróleo, lo cual hará que los países petroleros, como Venezuela, México en este caso, tendrán que enfrentar una situación sumamente difícil. Claro está, todo esto va a provocar un cambio en la concepción de la vida. Como decía antes, algunos dirán, la situación es una situación desesperante, es una situación en la cual debo estudiar para poder ajustarme al mundo cibernético, pero habrá otros que dirán, no tengo ninguna posibilidad, o me voy a la delincuencia, por un lado, o simplemente trato de vivir con mis ahorros, con mis ingresos esporádicos. Lo principal es gozar de esta vida porque otra ya no existe. Probablemente también veremos una reducción en las horas de trabajo y en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo particularmente en la computación o en oficios anexos a la computación, ¿por qué diablos debo salir de mi casa, viajar durante 1, 2 o más horas hasta el lugar de trabajo, reunirme allí con mis colegas, conversar, hacer el trabajo y luego regresar y tomarme de nuevo 1, 2 o más horas para retornar a mi casa? ¿Por qué no trabajar en mi casa? ¿O por qué no trabajar por lo menos un día a la semana o 2 días a la semana?
¿O por qué en lugar de los grandes edificios que hoy tienen las compañías que se dedican a la tecnología avanzada y con todos sus ramales, por qué razón vamos a tener los enormes edificios? Construyamos edificios pequeños, casas pequeñas, muy cerca de los investigadores que hoy tenemos y que tendremos también en el futuro, y ellos, en lugar de llegar a ese lugar céntrico, simplemente van a estar en un lugar cercano a sus casas, sin molestar a sus familias, y allí harán su trabajo digitalmente comunicados. Es decir, las pautas laborales habrán de cambiar radicalmente. También tendremos fenómenos de robotización, que ya los tenemos. Fenómenos de robotización militar, robotización parcial, por lo menos en algunos hospitales. Tenemos robotización doméstica. Muchos de nosotros tienen instrumentos que le permiten limpiar el piso y sin dejar polvo alguno, sin dejar huella alguna, con la ayuda de los instrumentos con los cuales contamos. Es decir, todas esas posibilidades van a aumentar en el curso del tiempo. Más aún, hay algo muy preocupante en el caso particular que ocurrió hoy con la vicepresidenta de los Estados Unidos, que no pudo llegar o salir de su lugar a la hora indicada porque de pronto tuvo una dolencia inesperada. Una dolencia que se llama el mal de Cuba, pero puede tomar otros nombres, que implica que algún factor tecnológico o personal, le envió un estímulo tecnológico al oído que le provocó un dolor de cabeza casi insoportable y podría haberle provocado un resultado mucho más serio, y eso demoró su salida en la peregrinación que está haciendo en este momento por Asia durante 3 horas. Imagínense ustedes por un momento si con esa tecnología un país o un factor quisiera eliminar a un líder o una figura política, no lo podría hacer sin saber exactamente quién lo hizo, cómo lo hizo, etc. Es decir, estamos ante un mundo y un paisaje absolutamente distinto a lo que nosotros habíamos pensado. Finalmente, quiero dar hacer un comentario sobre el caso de este país, de Israel. Normalmente, debo decir que las personas que están en el extranjero tienen una concepción equivocada o no completa de lo que Israel es. Israel es un país pequeño, 20.000 kilómetros a lo sumo, 22.000 kilómetros si ustedes quieren. Es decir, es un país que es más pequeño que la ciudad capital de México, más pequeño que Buenos Aires en este momento. Es decir, es un país pequeño con una población de unos 9 millones de personas. 9 millones que a su vez están divididos. ¿De qué manera? Miren ustedes, un 30% de esos 9 millones son religiosos ortodoxos que normalmente no contribuyen al mercado laboral. Dios es mucho más importante que el mercado y reciben sustento o fuentes de diferentes lugares que tienen adhesión con ellos. Tenemos también una población árabe que trabaja, pero que trabaja no en los sectores más productivos, también alrededor de un 30%, ya tenemos 60%. Es decir, nos queda solamente una población, si tomamos en cuenta los niños, vamos a tener una población de más o menos de 2 millones de personas que son más o menos activos en este país. ¿Cómo diablos hacemos aquí en este país para que este país se haya convertido en una potencia económica? Miren, su ingreso per cápita es de $43,000 por persona.
es decir, muy cercano a los niveles europeos y muy, muy lejanos los niveles latinoamericanos. ¿Cómo el país ha llegado a 43 mil dólares por persona? Es decir, es un ingreso sumamente alto. Es un país que tiene una capacidad militar conocida, inclusive convencional y no convencional. ¿Cómo ha llegado a todo esto? Aquí quiero darles una idea de que tal vez me gustaría mucho que se discuta más tarde. Israel ha desarrollado en este momento una diáspora. Tengan en cuenta, no estoy hablando de la diáspora judía. La diáspora judía que ustedes conocen bien son unos 15 millones de personas con una enorme variedad de ideas. Algunos favorecen a Israel, otros odian a Israel, algunos son religiosos y otros están muy lejanos de serlo, algunos aportan y otros absolutamente nada. Es decir, no hablo yo de la diáspora que ustedes conocen, de los 15 millones más o menos que existen después de la matanza hecha por Hitler. Estoy hablando de la diáspora israelí. Es decir, estoy hablando de más o menos 500,000 personas con sus familias que se encuentran en el extranjero. Y esas personas son israelíes que pagan impuestos a Israel y contribuyen económica y tecnológica y militarmente a Israel desde lejos. Pagan los impuestos a este país, insisto, cosa que no haría ningún judío del mundo. ¿Y por qué planteo esto? Porque también los países latinoamericanos tienen la posibilidad de crear, de aprovechar la diáspora que de hecho tienen. En este momento, si me olvido o descarto a la diáspora mexicana, es decir, a aquellos que componen hoy el 4% de la población norteamericana, esa población es muy importante para México porque envía remesas muy, muy importantes al país, mas no contribuyen tecnológicamente o intelectualmente al país. No hay forma de hacerlo, al contrario. El mexicano siente un cierto desprecio por el mexicano que radica en Estados Unidos como si fuera un personaje que perdió su nacionalidad y en este momento duda acerca de su verdadera condición. Pero si cambiamos nuestra concepción y pensamos por un momento, ¿cuántos argentinos hay hoy fuera de Argentina que son estudiantes o comerciantes de alto nivel? ¿Y por qué razón Argentina no tiene forma y no ha creado manera de tener una vinculación orgánica con ese público? Con estudiantes, con catedráticos. O sea, por el contrario, a veces he sentido que algunos ciudadanos sienten un cierto desprecio o lejanía o enajenamiento con respecto a aquellos que se fueron. Se fueron y ya nos olvidamos de ellos. Creo que si cada país de América Latina pudiera construir su diáspora y tener un contacto orgánico con la diáspora en estos momentos, podría podría tener un buen provecho y tener beneficios. Y así como Israel tiene su diáspora particular israelí, creo que es un ejemplo que vale la pena considerar con respecto a otros países, o por lo menos en la situación actual en que el virus nos obliga a pensar y a repensar las cosas de una manera radical. Por el momento es lo que quisiera expresar, pero estaría muy contento de recibir reacciones, preguntas e inclusive oposición por parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Joseph. Muy clara la exposición de los efectos multidimensionales del COVID.
Recordamos a quienes están participando a través del canal de YouTube que pueden formular sus preguntas en el chat. Tenemos varias preguntas. Joseph, yo ahora te voy a trasladar las mismas para que vos puedas responder. Hay una pregunta que está relacionada al momento de tu exposición, en donde vos hacías referencia a esta redefinición de los sistemas democráticos, y entonces plantean, la pregunta es, ¿cómo harán los ciudadanos o las organizaciones sociales para defender la intimidad y los derechos humanos, y qué herramientas novedosas podrían usarse frente a esta agresión solapada contra la libertad? Una pregunta muy compleja, difícil, por cuanto los sistemas que hasta el momento se llaman democráticos tienen muchísimos mecanismos para ser antidemocráticos, es decir, para afinar el control directo o indirecto, sofisticado en cualquier caso, que pueden ejercer sobre la población. Yo creo que el ciudadano debe, en primer lugar, reconocer esta realidad. Es decir, que existe aquí un control, en principio, por parte del Estado, y debe rebelarse contra ese control. Y la rebelión ciudadana es la de resolver, tal vez, desobedecer al Estado. Hace algunos minutos señalaba que algunas personas hoy, particularmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, han comenzado a renunciar a sus empleos con el objeto de gozar de la vida y con la vida. Yo creo que si el ciudadano común resuelve planear su vida y vivirla pensando que el Estado existe, lo controla, pero sin embargo trata de asumir una actitud indiferente respecto a lo que el Estado puede hacer y se empeña en gozar la vida conforme a sus buenos criterios, creo que sería una forma de rebelión silenciosa en contra del Estado, porque rebelión pública, rebelión inclusive militar contra el Estado, yo creo que ya casi no existe posibilidad, puesto que el Estado tiene muchísimos recursos para saber qué es lo que nosotros hacemos y pensamos. Lo que nos queda, en verdad, es el de hacer cosas que aparentemente al Estado no le importa, pero que son importantes para nosotros. Gracias, Joseph. Otra pregunta. Hay varios comentarios en relación a que comparten el diagnóstico que vos estás exponiendo en relación a los efectos del COVID, que hay un diagnóstico compartido en relación a tu mirada, y que ese diagnóstico es claro y preciso. Las preguntas son, si puedes dar un mensaje alentador, sobre todo para los jóvenes, para poder construir un futuro en pos de la esperanza, de un proyecto, de los sueños. Y otra pregunta que está relacionada, bueno, ante ese diagnóstico compartido, ¿qué acciones podemos llevar adelante para resolverlo? Mira, yo creo que los jóvenes tienen hoy la oportunidad de cambiar sus vidas y mejorarlas con ese cambio. Yo creo que, por ejemplo, la preocupación política o partidaria ya hoy, a mi modo de ver, no tiene objeto por parte de la propia juventud. La juventud, a mi modo de ver, tendría que ser hoy mucho más egoísta, pensar para sí mismo, pensar para ellos y para su descendencia, hijos, etcétera, y pensar en términos relativamente modestos. Como decía antes, no aquellos que vivimos relativamente algunos años, somos los privilegiados, pero la vida es finita, y si la vida es finita tenemos que gozarla de la mejor forma posible. Resistir a los gobiernos, por supuesto, cuando son totalmente injustos y cuando nos aplastan o explotan, tenemos que hacerlo,
Pero en la actual situación en que los gobiernos cuentan con controles cibernéticos para dominarnos, creo que la mejor forma de actuar es decir, no me importa. Lo que me importa a mí es lo que yo hago, lo que hacen mis semejantes, mis amigos, mis hijos, etc. Es decir, llevar una vida independiente en la medida de lo posible, cosa que tal vez algunas religiones reprocharían, pero de todas maneras es lo que hoy se está imponiendo. Es mi punto de vista. Muchas gracias, Joseph. Hay una serie de preguntas relacionadas a la última parte de tu exposición cuando mencionabas las políticas de Israel. Una pregunta, acá tengo una serie de preguntas. Una de ellas es cómo se construyó y organizó Israel su diáspora, si fue una ley, si fue un movimiento voluntario. Y por otro lado, una segunda pregunta es ¿cómo es la relación orgánica que tiene Israel con esos ciudadanos que están fuera del país? Excelente. Muy buena pregunta. Mira, estamos hablando de la diáspora israelí, insisto, israelí, no la diáspora judía. Cuando un estudiante israelí sale al extranjero, debe dar su dirección y toda su carrera en el extranjero es bien controlada, conocida, voluntariamente por el estudiante, por la institución que lo envió, y si ese estudiante decide finalmente quedarse en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra, con el objeto de profesionalizarse allí o ganarse allí la vida, etc., el país tiene los instrumentos necesarios para saber dónde está, cuánto gana, qué hace, cuáles son sus ideas, etcétera, sin llegar a una supervisión de detectives o simplemente saber, existen esos estudiantes. En segundo lugar, cuando se crea una institución comercial en Israel, por ejemplo, en materia de computación, o por ejemplo, en materia de drogas que se están usando con fines médicos en Israel, o algunas instituciones que tienen objetivos militares o paramilitares. La gente aquí se pregunta, ¿por qué ellos deben trabajar solamente aquí? ¿Por qué no en Canadá? ¿Por qué no en Buenos Aires? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Londres? Es decir, que empiezan a ser enviados los representantes de esas oficinas, son enviados a diferentes lugares y allí están trabajando. Por ejemplo, en materia de drogas paramedicinales, existe un centro muy importante en Nueva York y en San Francisco. Esos israelíes están vinculados con sus familias aquí, pagan impuestos al Estado de Israel y son movibles. En cualquier momento, la empresa central que está aquí puede resolver que de San Francisco se mueven a Bélgica o el Canadá. Y lo mismo con respecto a compañías que se dedican a tareas o electrónicas o inclusive paramilitares. Eso implica que, por esa razón señalaba que en el caso latinoamericano, lo lamentable es que cuando un ciudadano resuelve estudiar en Estados Unidos o en Europa, es considerado muchas veces como un desertor, y más aún si se queda en ese país. Es un desertor, y como tal, lo odiamos. No hay contacto con él. Aquí hay un error fatal por parte de los países. Por cuanto ese estudiante es un argentino o es un mexicano y quiere seguir siéndolo. De manera que si establecemos un contacto con él, lo apoyamos y le damos facilidades en el país donde está y en el país del cual salió, se mantiene la comunicación con él. Es la mejor manera que podemos hacer en este momento. Pero eso exige un viraje existencial, estructural, que en este momento mi impresión es que ni los gobiernos ni las universidades en América Latina están dispuestas a hacerlo.
Gracias, Joseph. Te comento, porque no sé si vos vas viendo el YouTube, que hay muchos comentarios de agradecimiento, de que están, agradecen todas las ideas y conceptos que estás compartiendo en tu exposición. Y tenemos Javier, muchas preguntas más. Sí, Luis. Javier, acá los doctores, su especialidad es medicina de familia. Como se tienen que retirar, quieren hacer una pregunta a Joseph. Sí. Joseph, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Mi nombre es Sergio Benítez, soy médico de familia y actualmente soy el director de salud. Como usted sabrá, esta pandemia ha hecho que muchas familias pierdan padres, madres, más allá del trabajo, ¿no? Y la pregunta general es, ¿qué visión ve usted, sobre todo en Latinoamérica, que está tan arraigada lo que es la familia? ¿Qué opina usted sobre el futuro como núcleo, la familia? ¿Va a seguir existiendo como tal? ¿Va a virar? ¿Qué le parece con respecto a eso? Yo creo que cambios familiares van a existir. Es decir, por ejemplo, si algunas familias pensaban tener 4, 5, 6 o más hijos, yo creo que salvando las familias religiosas o que por razones morales quieren multiplicar el número de hijos, yo creo que la familia relativamente escueta de 1 o 2 hijos es la familia dominante, por lo menos que dominará en el futuro. Con el objeto de dar la mejor educación posible a esos 2 hijos, con el objeto de que los mayores puedan no solamente entregarse la educación de los hijos, sino vivir ellos mismos hasta morir, pero vivir, tener la sensación de que no entrego mi vida solamente a los hijos, sino que también tengo derechos a vivir y a gozar esta vida. En segundo lugar, permítame, usted señaló que es como médico, lo que ha tomado mucho impulso, por lo menos en Israel, es la atención médica a través televisiva. Y es muy, muy efectiva, muy, muy efectiva. Es decir, ya no tengo necesidad de tomar el automóvil y tomar mis piernas y correr después de fijar con el médico y esperarlo sentado en la banca hasta que el médico diga y me atienda. No hago tal cosa, sino que establezco una cita simplemente a través, como establecimos en este momento. Y el médico, yo hablo con el médico, le cuento cuáles son mis dolencias, cuáles son mis problemas, cuál es mi historia médica, qué remedio estoy tomando hasta ahora, y el médico da su mejor opinión. Y me da opinión y luego puedo cerrar la televisión. Prácticamente tengo todavía dificultades con la televisión. Yo creo que ese instrumento que ya está ganando amplitud en los últimos años. En Israel absolutamente aceptable, absolutamente en algunos países, y me parece a mí que es importante. No sé qué pasó, algo, Javier. No, está bien, Joseph, por ahí hay algunas dificultades de conexión, pero se entendió la respuesta, muchas gracias. Vanessa también tenía una pregunta. Vanessa. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer y felicitarlo por la exposición. No, me quedé pensando un poco esto de las diásporas. Nosotros, desde el Ministerio, la verdad es que seguimos mucho las idas y vueltas y el movimiento, por decirlo de algún punto de vista, de los científicos o de la gente que se va a estudiar del Ministerio. Tratamos de armar redes. Al principio era para repatriarlos en algún momento, se hicieron muchos programas en el marco del programa Raíces, pero ahora las redes, bueno, fue evolucionando, y las redes es para vincular, científicos argentinos en el exterior, redes temáticas, redes sectoriales, hacemos reuniones, también promovemos que tutoren, antes a uno lo tutoreaba quizás un profesor que estaba en el territorio argentino, entonces ahora quizás el que lo tutorea. Entonces esta interacción, la verdad que ya se venía dando, la pandemia quizás la aceleró, esto de que las redes de investigación interactúen. Lo que no queda muy claro, esto sí, de esto que usted decía, bueno, de cómo son las idas y las vueltas, las redes, pero
el beneficio de ese conocimiento que se va generando, como van perteneciendo a distintas instituciones, a veces acá en el CONICET o en alguna universidad, y allá en algunas universidades que están trabajando, centros de investigación, todo el tema, bueno, a mí me apasiona por lo que está, todo el tema de la apropiación del conocimiento que se va generando de estas redes, o la no apropiación, el uso libre y la circulación. Hay una cuestión de diáspora, no solo de la persona humana, sino del conocimiento que esa persona tiene y, bueno, de la apropiación o no